Bueno, muchas gracias al doctor Echeverry por su invitación y a la Federación Nacional de Cafeteros. Yo en esta oportunidad quiero compartirles el producto de un proyecto de investigación que desarrollamos en la Universidad Javeriana, que pretendió evaluar el efecto del consumo habitual de café en la salud cardiovascular. Entonces, pues para todos es bien sabido que el consumo de café es muy frecuente en el mundo entero. Se considera que es la tercera bebida más frecuentemente consumida después del agua y las bebidas carbonatadas, de tal forma que evaluar el efecto de esa sustancia resulta muy importante para la salud. El contexto de esto es que estudios recientes han encontrado un efecto claramente protector del café en contraposición a estudios publicados hace unas décadas en donde vinculaban la cafeína consumida a altas dosis con efectos negativos para la salud. También se ha establecido que es diferente consumir café de manera regular como parte de la dieta a hacerlo de forma esporádica, de manera aguda, debido a que el organismo tiene una adaptación fisiológica, desarrolla un fenómeno que se llama tolerancia y por eso con el consumo frecuente el organismo se adapta a los efectos de la cafeína. Entonces, el objetivo de nuestro estudio fue valorar el efecto de ese consumo regular o también denominado habitual en comparación con el no consumo en algunos desenlaces de tipo cardiovascular. Nosotros iniciamos este estudio, nos interesamos por este tema porque hicimos una encuesta en médicos residentes de la Universidad Javeriana y del Hospital San Ignacio. Como ustedes pueden ver, predominantemente personas con especialidad clínica y residentes, y encontramos que un alto porcentaje de estos profesionales, cerca del 45%, afirman no tener conocimientos para recomendar o para hacer sugerencias al paciente en relación al consumo de café. Pese a que cerca de un 49% de los pacientes le preguntan a los médicos si deberían seguir consumiendo café o no, en realidad hay un porcentaje muy alto de profesionales que no tienen o no han estudiado recientemente la evidencia al respecto y que por tanto suelen sobre todo restringirlo porque tienen pues la idea de los efectos negativos relacionados con el aumento de la tensión, la aparición de arritmias cardíacas o los efectos sobre el sueño y por eso predominantemente lo desaconsejan. Entonces, contraponiendo, digamos, como estos estudios recientemente publicados a favor del café en términos de sus efectos positivos y teniendo en cuenta el escenario de que los médicos no conocemos esta evidencia, pues nos dimos a la tarea de iniciar este estudio. Entonces, pues vale la pena recordar un poco los efectos del café cardiovascular. No me voy a detener en el efecto de la cafeína porque pues, es el objetivo de otra de las sesiones. Sí quiero resaltar que el café tiene otros componentes biológicamente activos, dentro de los cuales los fenofibratos, dentro de los cuales el principal representante es el ácido clorogénico, se ha visto que a largo plazo produce pues, unos efectos benéficos a nivel cardiovascular, entre ellos un efecto antioxidante, antiinflamatorio, vasodilatador, y por eso, digamos, sus efectos a nivel cardiovascular. También otro tipo de compuestos como el magnesio, las trigonelinas, los lignanos tienen ese mismo efecto antioxidante y también se han descrito los efectos de los biterpenos, que son unos alcoholes que podrían aumentar niveles de perfil lipídico. No obstante, si se consume café filtrado, el efecto de estos compuestos sería mitigado. Entonces, digamos, para resumir, consumido
de manera regular como parte de una dieta, y dado que el efecto sería entonces un efecto a largo plazo, podríamos decir que predominantemente el café tiene efectos benéficos en la salud cardiovascular. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Hicimos una revisión de revisiones sistemáticas de la literatura, buscamos en las principales bases de datos médicas a nivel mundial, Medline, Embase, la organización Cochrane, Lilacs, desde el origen de estas bases hasta el año 2018. Esas revisiones sistemáticas y metaanálisis encontrados los seleccionamos e hicimos una calificación de su calidad con un instrumento que se llama AMSTAR. Y finalmente generamos unas recomendaciones graduadas con el sistema GRADE, que es el sistema pues, que actualmente se utiliza para graduar recomendaciones. Los desenlaces que les voy a presentar como producto de este estudio son la mortalidad general y cardiovascular, el riesgo cardiovascular y la enfermedad cerebrovascular. Entonces, este es el gráfico del prisma de los estudios que encontramos en la búsqueda sistemática. Entonces, inicialmente identificamos 181 revisiones sistemáticas, analizamos o consideramos 74 de estas revisiones por título y resumen, leímos en texto completo 33 revisiones sistemáticas y finalmente luego, de acuerdo al análisis de calidad, nos quedamos con 23 documentos que luego organizamos en los distintos desenlaces y como les dije, pues les voy a contar los resultados de mortalidad, riesgo cardiovascular y enfermedad cerebrovascular. Entonces, estos son los resultados relacionados con la mortalidad general. Lo que ustedes pueden observar es que cuando uno analiza lo que sucede con la mortalidad comparando el consumo de 4 tazas de café y el no consumo, lo que se observa es una disminución del riesgo de muerte por todas las causas y esa disminución del riesgo es estadísticamente significativo. Esto lo encontramos a través de todas las revisiones sistemáticas analizadas, tanto con el consumo de 4 tazas como con el consumo entre 3 y 4 tazas. Respecto a la mortalidad cardiovascular, igualmente cuando comparamos el consumo de 4 tazas con el no consumo, lo que observamos es una disminución del riesgo de muerte por causas cardiovasculares, que es estadísticamente significativo, como pueden observar. No obstante, si ese consumo supera las 4 tazas, pues ese riesgo pierde significancia estadística. Y lo que acabo de mencionar lo podemos ver de manera gráfica aquí respecto a la mortalidad general. Entonces veríamos una disminución del riesgo relativo que es mayor entre 3 y 4 tazas. Esto es cierto para estas 2 revisiones sistemáticas que les estoy mostrando. E igualmente para la mortalidad cardiovascular se disminuye el riesgo y esta disminución es, digamos, máxima cuando se consumen 3 tazas de café y tiende a incrementarse con consumos mayores, sobre todo después de las 6 tazas al día. En relación a nuestros hallazgos con el riesgo cardiovascular, medido como la incidencia de enfermedad coronaria o simplemente el incremento del riesgo cardiovascular, lo que encontramos fue una reducción de ese riesgo entre el 10 y el 15%, como ustedes lo pueden ver, derivado de estos riesgos relativos que son estadísticamente significativos. Y respecto a la incidencia de infarto agudo del miocardio, lo que encontramos es que el efecto es neutro en mujeres, es decir, no existe una asociación entre el consumo de café y la aparición de infarto de miocardio. No obstante, cuando el consumo es mayor a 4 tazas al día comparado con un consumo menor a 1 taza, en hombres lo que encontramos es un incremento del riesgo que es estadísticamente significativo. En el caso de la enfermedad cerebrovascular, entonces encontramos que existe una disminución del riesgo entre 11 y 17% cuando se compara el consumo de 4 tazas
con el no consumo, como se puede ver a través del análisis de los riesgos relativos. Esa reducción incluso es mayor cuando se analiza al subgrupo de mujeres y aún más grande si se analiza la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, en donde la reducción del riesgo puede ser hasta el 20%, con resultados estadísticamente significativos. En relación a la mortalidad por enfermedad cerebrovascular, observamos también que el comportamiento del riesgo es en una figura de U, de tal forma que con consumos leves hay una disminución del riesgo que se hace muy importante con el consumo de 3 tazas y luego tiene una tendencia al incremento, haciéndose, digamos, neutra cuando se consumen 7 tazas de café al día. Entonces, derivado de este estudio que nosotros llevamos a cabo, procedimos a hacer como unas recomendaciones que resumieran los hallazgos analizados. Consideramos que estos efectos, como lo dije, predominantemente son por algunas sustancias presentes en el café, que quiero recalcar, pues tiene un efecto antiinflamatorio, vasodilatador y antioxidante. Y por tanto, respecto a la disminución de la mortalidad general y cardiovascular, la recomendación es el consumo moderado de café entre 3 y 4 tazas. Los estudios también demuestran una asociación favorable entre el consumo de café a esas mismas dosis y la reducción de la enfermedad cerebrovascular. Como dije, digamos, esa reducción es mucho más importante en mujeres y para el subtipo isquémico. Y en relación al riesgo por infarto agudo del miocardio, se sabe que consumos leves y moderados tienen un efecto neutro frente a la incidencia de esta condición. Sin embargo, se desaconseja en hombres tener un consumo mayor a 4 tazas al día. Y pues estas recomendaciones tienen un nivel de importancia crítico y una certeza, dada la evidencia que lo respalda, que se considera moderada. Muchas gracias por su atención.